Hola a todos. Muchas gracias por unirse a la plática. Si pueden escuchar, por favor háganmelo saber en el chat, solo para estar seguros. Que dicen aquí que se escucha bien. Me da gusto. Y pues bueno, en un poquito vamos a comenzar. Estoy viendo que viene gente, se ha unido gente de todas partes de Latinoamérica, lo cual me causa muchísima felicidad. La verdad, yo no esperaba que se compartiera tanto este evento, que se unieran tantas personas. Esperaba que se unieran 50 personas máximo, 100 máximo. Y el que tengamos gente de toda Latinoamérica también es grandioso. Esta plática la quería dar por varias razones. Obviamente, la razón principal es la situación que enfrentamos con el coronavirus, que en cuestión de semanas se ha propagado por todo el mundo y que ahora en realidad no hay gobierno que no esté, que no esté implicado, ¿sí? Todos los países prácticamente ya estamos considerando diferentes medidas de intervención o mitigación, y al mismo tiempo hay información que se esparce en Internet, que alguna es información muy útil y otra no es tanto. Entonces voy a apagar mi cámara, vamos a empezar ya con la presentación y pues muy bien. Bueno, sí, como les comentaba, ha habido muchísima información que se comparte en redes sociales, en periódicos, en revistas, en todo tipo de medios, que hablan de predicciones y predicciones buenas, malas, de todo tipo. Y pues quería dar esta plática para aclararle al público un poco la ciencia, los fundamentos que entran a esos modelos y cómo interpretar los resultados de los modelos mismos, porque es un caso que no es trivial, ¿sí? La epidemiología matemática es un campo gigantesco y en unos minutos les voy a hablar más sobre eso. Y creo que no hay, digamos, no hay nadie que sepa todo sobre la epidemiología matemática. Entonces yo les voy a hablar de una fracción pequeña, específica del área que conozco yo, y un poco también porque hay que siempre revisar nuestras fuentes y asegurarnos de que estamos escuchando a una persona confiable. Les comparto, yo soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad de California en el campus San Diego. Estudié primero la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara en México y ahora estoy haciendo aquí el doctorado. Mi tema principal de investigación es en la física del océano y cómo agua con diferentes propiedades se mezcla la una con la otra. Pero tengo ya unos 4 años trabajando, digamos, paralelamente en epidemiología matemática. Y pues, título y figura que ven aquí son el producto principal que he hecho durante ese tiempo. Ha estado el preprint publicado desde septiembre y tenemos actualmente el artículo en la segunda ronda de revisión en PLOS Computational Biology. Y nos fue bien en la primera ronda, así que en lo que me voy a enfocar hoy, y aquí empezamos a mostrar un poco la complejidad de lo que es la epidemiología matemática, es que a final de cuentas queremos que los modelos de transmisión de infecciones de una enfermedad como es la influenza o es como el coronavirus, queremos en realidad representar varias cosas. Queremos representar el comportamiento de las personas, queremos representar el virus o la bacteria o la infección en sus procesos biológicos celulares, y queremos representar cómo se relacionan esas dos cosas, cómo se relaciona el ser humano con ese virus. Entonces, para lograr eso, la epidemiología matemática toma prestadas herramientas de todos los campos que nos podemos imaginar.
Obviamente las matemáticas aplicadas son uno de los mayores elementos, las primeras herramientas que usa, las más importantes o más comunes que vemos aplicadas son ecuaciones diferenciales, álgebras, vemos también mucha probabilidad estadística y mezclas de esos campos, vemos aplicación de la física estadística, que de ahí salió muchísimo de los avances que ha habido en el uso de estructuras en redes para simular epidemias. Obviamente vemos microbiología, salud humana, vemos economía, porque siempre las epidemias tienen implicaciones económicas, como ahora todos hemos visto en nuestros países, pero también entra la economía y el comercio, porque la economía y el comercio dictan de cierta manera cómo se esparcen los virus, ¿no? La economía, el comercio, la sociedad y la cultura nos dicen qué regiones del planeta están conectadas y cómo esas regiones pueden intercambiar eh, enfermos o estos problemas. Y también están las ciencias ambientales, ¿no? Tal vez muchos hemos escuchado que, pues sabemos la evolución y proliferación de estos virus y bacterias están a veces ligados a condiciones como la humedad del aire o la temperatura. Entonces, tenemos que tomar cosas de todos estos campos para hacer epidemiología matemática de la mejor manera que podemos. Entonces, es un campo complicado y volviendo un poco a la razón por la que quería hacer esta plática, es que pues vi mucho material en Facebook en periódicos, etcétera, que simplificaba demasiado el problema y siempre es bueno simplificar porque queremos comunicarle al público qué es la epidemiología matemática, qué son estos modelos que se están usando para reaccionar a la situación de salud pública, pero también es muy importante comunicarle a la población que, que para una situación en la que hay tanto en juego, como es ahora con el coronavirus, que hay hoy Estados Unidos reportó 3.3 millones de empleos que se perdieron prácticamente directamente como consecuencia del coronavirus. Entonces, cuando hay millones de empleos en juego y la economía, tenemos que usar herramientas de investigación que sean robustas. Tenemos que basar nuestras decisiones en modelos bien pensados y en análisis complejos. Y entonces hoy me voy a enfocar en eso, en explicar un poco el nivel básico, pero también a dar una visión al lado más complicado, al lado digamos, de punta, ¿no? Y de cómo se hacen las cosas ahí cuando un modelo ya se quiere tomar para tomar decisiones y para entender las cosas más a fondo. Entonces, antes de empezar con la presentación, quiero hacer un poco de calentamiento. Y para esto voy a enseñar dos gráficas. Esta de aquí es un mapa muy famoso y es uno de los ejemplos, o de los primeros ejemplos de cómo se usó la ciencia de los datos y la geografía para entender la salud de las personas. Lo que es este mapa es un mapa de Londres en 1854. En ese entonces hubo un brote de cólera y se murió mucha gente. Entonces, cada punto en este mapa, cada circulito es una persona que se murió, dónde vivía esa persona. Y las taches en el mapa son lugares donde había pozos donde la gente sacaba agua para tomar. Entonces aquí vemos un poco más claro los pozos con círculos morados y uno rojo. Y cuando vemos la localización de los pozos y lo vemos junto con la localización de las muertes de personas en Londres, vemos que la mayoría de las muertes están concentradas alrededor de un pozo, ¿sí? Este pozo que pongo aquí de color rojo. Entonces fue el doctor John Snow en 1854 que hizo este mapa y se dio cuenta de esto, ¿no? Que todas las personas que vivían cerca de ese pozo eran las que se estaban muriendo. Entonces la acción que salió de este análisis fue, pues se cerró el pozo, se tapó, se hizo para que la gente ya no pudiera tomar agua de ahí y la gente se dejó de morir de cólera. Entonces, a pesar de que usamos o buscamos usar herramientas sofisticadas,
no las queremos hacer demasiado sofisticadas. Cuando hay una respuesta simple y directa, como en el caso de este mapa, pues qué mejor, ¿no? Una respuesta que podemos entender rápido y que podemos comunicar la evidencia, digamos, como dicen a veces, la pistola humeante, ¿no? Para resolver un crimen. Es evidencia indiscutible. Y aquí otra gráfica que vamos a analizar como, pues para entender o explorar esta relación, ¿no? Entre que los datos de salud pública nos dan una pista y tenemos que procesarlos y entender y ver qué es lo que está pasando. Entonces, en esta figura tenemos tres tipos de datos representados. Los datos nos dicen en diferentes años, que vemos arriba en negro y en gris y en rojo. Voy a aquí resaltar en diferentes años por qué o qué edades tenían las personas que se murieron de neumonía severa en México. Y vemos que en el negro y el gris, esos son de 2006 a 2008, vemos aquí las diferentes categorías de edad, ¿sí? Se morían muchas personas, muchos bebés de 0 a 4 años, por eso son tan grandes estos histogramas. Y se morían muchos, el 15% de la gente que moría de neumonía en esos años era entre 0 y 4 años, y después de mayores edades casi nadie se moría, hasta que llegamos a la gente de 75, 70 años y más, ¿no? Entonces, 45% de las personas que morían de neumonía entre 2006 y 2008 en México tenían más de 80 años. Pero cuando vemos la pandemia de influenza H1N1 que hubo en 2009, vemos que la distribución de edades cambia muchísimo, ¿sí? Entonces, ahora en el 2009, lo que pasó es que la mayor parte de las muertes eran gente entre 15 o 20 y 50 años. Sí, vemos eso por el nivel, la distribución de probabilidad que nos marca aquí los histogramas rojos. Y vemos que la gente de mayor edad, de 70 para arriba, 65 para arriba, casi no se murió, y eso es un gran misterio, ¿no? Si todos los años anteriores eran las personas más vulnerables, ¿por qué en 2009 casi no se murió ninguno? Y la respuesta es que en 1957 había circulado un virus similar al virus del 2009. Entonces, las personas que estaban vivas en ese entonces ya habían sido expuestas de cierta manera al virus y tenían inmunidad en sus cuerpos. Esa es la conclusión que se lanza en este artículo de Gerardo Schouel. Y bueno, entonces ese fue nuestro calentamiento. Ahora sí ya nos vamos a meter un poco a explorar los modelos matemáticos que se usan para simular la transmisión de infecciones. Y antes de continuar, quiero decir esto, ¿no? Si preguntáramos cuáles son las reglas que necesitamos cumplir para tener un modelo exitoso que nos pueda representar la evolución de una epidemia, la respuesta es que no hay reglas, no hay leyes. A final de cuentas, estamos intentando representar un proceso extremadamente complicado y en realidad hay una infinidad de estrategias que se pueden tomar matemáticas para hacerlo. Y a final de cuentas, según la pregunta específica que se quiere responder, va a haber un modelos buenos y modelos malos. Entonces, un modelo que puede ser excelente para entender el riesgo de un individuo o materias de desigualdad, puede ser muy malo para entender otras cosas o para hacer predicciones. Entonces, en realidad, para juzgar estos modelos, pues la única manera es educarse, leer lo más posible, aprender las diferentes variedades de modelos que hay y pues ir aprendiendo también sobre las limitaciones de cada aspecto y pues digamos ser muy cuidadoso con los resultados que se aceptan y los que no. A final de cuentas, y esto es de cierta manera específico al tipo de modelos que vamos a platicar hoy, que son los modelos mecanísticos, en los que en realidad sí estamos intentando representar
el proceso directamente por el cual ocurre el contagio. Y estos son los ingredientes que normalmente vamos a buscar, ¿no? Queremos, primero en verde, el 1, tenemos qué le hace el patógeno al cuerpo. Eso es, digamos, el proceso biológico de cómo se enferma la gente. Y en 2 tenemos cómo ocurre el contagio. Ocurre ya sea por intercambio de saliva, ocurre por intercambio de sangre, ¿sí? Y, digamos, una enfermedad como la Ebola o el VIH son muy diferentes a cómo se modela la influenza o el coronavirus. Y en ese sentido la influenza y el coronavirus son mucho más similares. Y al final de cuentas, el último, y que este componente número 3 es tal vez un poco en lo que me voy a enfocar más el día de hoy, es que tenemos que representar de manera matemática el comportamiento de las personas. Y que ahora todos, en realidad, con el coronavirus estamos viendo esto, ¿sí? Sabemos que hay un virus, hay una pandemia que se está propagando y la mayoría de nosotros, de una manera u otra, estamos cambiando nuestro comportamiento basado en eso, ya sea por órdenes gubernamentales o por preferencia propia. Y bueno, este es el primer modelo del que vamos a platicar hoy, se llama modelo SI, y lo que hace es bastante simple. Toma una población, el tamaño de la población es N, ese es un número, puede ser 1000, puede ser 2000 o 1.000.000, o cualquier número que les guste, y decimos, esta población la vamos a separar en 2 cajitas, la caja de susceptibles, que representamos aquí con S, y la caja de infectivos. Entonces, los susceptibles son personas que están sanas y que potencialmente se pueden contagiar, y los infectivos son personas que tienen la enfermedad y son capaces de transmitirla a otras personas. Entonces tenemos aquí 2 ecuaciones diferenciales muy simples que nos describen la evolución de la epidemia. Aquí las resalto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si se fijan en la primera ecuación, esta ds dt, que es la derivada con el tiempo del número de susceptibles que hay en esta población, vemos que tenemos un número beta sobre n, que aquí n, les recuerdo, es el tamaño de la población, por S por I. S e I se están multiplicando y lo que eso hace es que dice, si tengo 10 susceptibles y 20 infectivos, cuando entre esas personas, si todos están interactuando con todos, el número de interacciones total que va a haber es S por I, ¿sí? Entonces, si S es igual a 10, I es igual a 20, va a haber 200 interacciones que pueden ocurrir entre estas personas. Y esto lo vemos aquí representado, ¿no? Si los rositas son S y los azules los azules son S y los rositas son I, vemos una ilustración gráfica con estas flechas de todas las interacciones que pueden ocurrir. Y de este modelo lo que pasa es que pues básicamente empezamos con 1 o 2 personas enfermas. Aquí N es igual a 1000. Y conforme pasa el tiempo, la gente interactúa, se transmite el virus o la enfermedad y al final todos terminan en el grupo de infectivos. Y tenemos este parámetro beta que aquí hay muchas maneras de definirlo, pero aquí se puede decir que la definición de beta es la probabilidad de que uno se contagie dado que interactuó con un infectivo. Entonces, mientras más infectivos interactuamos con ellos, pues más fácil nos podemos contagiar. Y vemos aquí en las simulaciones que tengo estos gráficos, pues que conforme cambiamos el valor de beta, cambia el comportamiento de la epidemia. Y mientras más grande sea, si se fijan en estos colores, mientras más grande sea beta, más rápido se enferma la población. Entonces ahora le vamos a añadir un poquito más de complejidad y vamos a decir, ok, ¿qué pasa si la gente que se infectó y que estaba transmitiendo la enfermedad, si después de un tiempo se pueden recuperar? Y ya que se recuperan ya no son contagiosos. Entonces aquí decimos, mira,
el periodo infeccioso va a durar 1 sobre gamma, es esta cantidad de aquí, días, es la duración del periodo infeccioso. Entonces, ese es el tiempo que tiene cada persona para transmitir la enfermedad. Y las ecuaciones diferenciales que nos describen el comportamiento de este sistema están aquí. Básicamente, si se fijan en ds dt, es el mismo que teníamos antes. La diferencia entra, pues que tenemos una ecuación extra, tenemos aquí R, y básicamente estamos multiplicando gamma, que es la misma gamma de aquí, lo estamos multiplicando por el número de infectivos y eso nos, pues en inglés le llaman recovery rate. Es como una velocidad de recuperación. Y pues tenemos aquí la representación gráfica, ¿no? Tenemos el mismo dibujo que teníamos antes, pero esta línea punteada pues nos indica el proceso con el tiempo que permite que las personas se curen y dejen de ser infecciosas. Y cuando corremos estas ecuaciones, vemos que esto es lo que sale, ¿verdad? Aquí todas las curvas estoy usando el mismo beta, entonces, digamos, el potencial de transmisión de la enfermedad es el mismo. Lo que estamos cambiando es cuánto tiempo dura la gente enferma, durante cuánto tiempo pueden contagiar a otras personas. Entonces, si vemos la curva azul, que es lo que pasa cuando las personas están enfermas durante 4 días, vemos que el número de personas infectadas, que es el eje Y, pues no sube mucho, ¿verdad? Pero mientras más tiempo les damos para que alcancen a infectar a otras personas, vemos que se infectan más y más personas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a que el periodo infeccioso dura 12 días, vemos que en el momento de máxima intensidad de la epidemia, pues a pesar de que multiplicamos el periodo infeccioso por 3, comparando la línea azul y la línea verde, 4 días contra 12 días, multiplicamos el periodo infeccioso por 3, pero nos da un incremento en la cantidad de infectados en el momento máximo de casi 500, ¿no? Que entonces es un incremento como del 500, 600%. Entonces, esto es solo para decir o para resaltar que estas son ecuaciones diferenciales, que no son ecuaciones algebraicas y que hay que, digamos, la relación entre los parámetros y el comportamiento no es necesariamente muy obvio. Entonces, para saber qué va a pasar con la epidemia, hay que resolver las ecuaciones. Y aquí solo para recapitular, quiero que nos acordemos mucho de estos dos parámetros, que primero está beta, el potencial de transmisión. Bueno, lo tengo aquí segundo, pero beta, el potencial de transmisión, nos dice la probabilidad de que una persona se contagie dado que interactuó con un enfermo, y 1 sobre gamma, y eso nos dice cuánto dura el periodo infeccioso durante el cual las personas pueden transmitir la infección a otras. Ok, entonces ahora hacemos un poquito más complicado el modelo, y este es el último modelo que vamos a ver detenidamente, digamos en el nivel básico. Y tenemos una población, otra vez, de tamaño n, pero esta vez la separamos en 4 cajitas. Tenemos los susceptibles, los asintomáticos, los infectivos y los recuperados. Y aquí el grupo nuevo que metimos, el grupo A, son gente que porta el virus y es capaz de transmitirlo, pero ellos no tienen ningún síntoma, no saben que están enfermos. Y el problema con eso es que si tú no estás enfermo, no vas a cambiar tu comportamiento, no vas a quedarte en casa porque no quieres contagiar a otros, sino que vas a comportarte como si nada, y pues es riesgoso eso, ¿no? Entonces aquí hice simulaciones donde comparo básicamente dos escenarios diferentes. En los dos tenemos un periodo infeccioso total de 17 días. ¿Sí? La línea punteada muestra cuando esos 17 días están repartidos de manera diferente. La línea punteada muestra cuando la gente dura 8 días sin saber que están enfermos, 8 días sin síntomas y 9 días con síntomas. Y después
12 días en la línea sólida es 12 días sin síntomas y 5 días con síntomas. Entonces, el periodo infeccioso dura lo mismo, pero aquí asignamos estas beta, el beta E, que es el beta de la gente en el grupo A, lo ponemos más alto porque decimos esta gente no sabe que está enferma y se está comportando como si nada, no se lava las manos, etcétera, entonces son más infecciosas. Entonces vemos aquí que como el beta E es más grande, mientras más tiempo pase la gente de asintomática, más gente se va a enfermar, ¿no? Y aquí el R, que es en realidad el número de recuperados, es el que nos puede decir cuánta gente se ha enfermado en total. Porque para llegar a R tiene que haber pasado las personas por asintomático y por infectivo. Muy bien. Entonces, y hay este número R0 que tal vez muchos de ustedes lo hayan visto antes o en estos días, pero el R0 nos permite calcular, nos permite combinar los parámetros que le metimos al modelo y nos da una representación muy simple de qué tan grande puede ser la epidemia. Y francamente lo que significa es, R0 nos dice a cuántas personas contagia el primer paciente enfermo en una población. Entonces, si yo meto a una persona enferma a una ciudad o a un país o a un cuarto o un edificio, a cuántas personas va a contagiar y si la población es suficientemente grande, cada una de las personas que se contagiaron del paciente cero, a cuántas van a contagiar ellos, ¿no? Entonces, si R0 es 2, primero el paciente cero se la pasa a 2 personas, cada una de esas personas se la pasa a otros 2. Entonces, en esa segunda generación de enfermedades, ya contagiamos a 4 personas y así es lo que surge, así es como surge lo que muchos llaman, o bueno, lo que es el crecimiento exponencial, que ha sido un tema popular, un término muy circulado últimamente. El problema con el crecimiento exponencial, y lo vamos a ver pues en el resto de la plática, es que estos son modelos simples y no siempre nos describen de manera correcta el comportamiento de las enfermedades y de las poblaciones. Entonces, no siempre hay crecimiento exponencial. Tenemos que echarle más coco, ¿no? Como algunos dirían. Y bueno, ok, ahora nos vamos a meter ya al nivel un poco pues al nivel de investigación, ¿no? Porque los modelos que mostré, así como tal, son, pues les podríamos llamar modelos de juguete. Entonces hay que hacerlos más sofisticados, hay que representar más variables, hay que hacerlos más realistas para que, pues para que sean útiles, para que podamos tomar decisiones usándolos, sabiendo que tenemos un buen fundamento para creer eso. O también, pues la epidemiología matemática, cuando no hay epidemias, pues lo que hacemos, digamos, no le interesa tanto al gobierno, pero siempre estamos buscando entender mejor cómo es que funcionan estas enfermedades para cuando sea necesario, como es en la actualidad. Y bueno, aquí tengo dos ejemplos. A la izquierda tenemos un ejemplo de la transmisión del ébola. Y lo que quiero mostrar aquí son cómo empiezan a ser más complicados los modelos reales que se usan para predicción y para descripción y desarrollo de estrategias. Entonces, a la izquierda, si se fijan, estos círculos que tenemos aquí, se los resalto. Esa S que tenemos ahí es de susceptible, E es de expuesto, de alguien que ya contrajo el virus, pero todavía no se lo puede pasar a otras personas. Después tenemos I, tenemos dos etapas de ser infeccioso. Le recuerdo, esto es Ebola. Entonces ahí esos son I que tienen betas diferentes, tienen duraciones diferentes y se asigna una probabilidad de que el paciente se recupere, que es esta R, pero también se asigna una probabilidad de que se muera. Y este es el grupo F pues de gente muerta. Y aquí algo interesante es que la población, el tamaño de la población ya no es constante con el tiempo, empieza a cambiar conforme se mueren las personas, pues N empieza a decrecer. Y aquí es otro modelo un poco más complicado, y aquí subrayé el título del artículo, que es
modelos simples para contener una pandemia. Y pues si se fijan, ¿cuántos grupos son? Tenemos 9 grupos en los que estamos metiendo diferentes categorías de la población. Son 9 grupos y esto se considera por algunos un modelo simple, ¿no? Entonces, aquí pues cada flecha indica un proceso biológico, un proceso social, y aquí lo que se está haciendo es el T asigna S sub T, nos dice gente que ya tiene un tratamiento, que puede ser una vacuna que disminuye sus probabilidades de enfermarse, ¿no? Y bueno, este esquema, que es un esquema justo como el que estos que había enseñado antes, este esquema lo obtuve de Gerardo Chowell y Kimberly Rosa, que trabajan en la Georgia State University, y es el esquema que están usando ellos para describir el coronavirus. Entonces lo que tenemos es, primero, pues el periodo en el que las personas están susceptibles, y si se fija en esta ecuación que tenemos aquí, esta nos dice pues el ritmo al que estas personas que están en S se van contagiando. Entonces, si se fijan, se pueden contagiar de gente en el grupo E2, en el grupo A, en el grupo IN, en el grupo IS y en el grupo J. Entonces, se enferman y tienen estos grupos E, son grupos de expuestos, gente que ya adquirió el virus y primero en E1 no pueden contagiar a nadie, en E2 ya pueden contagiar a la gente, y una vez que el paciente llega a E2 hay 3 opciones. Puede que nunca desarrolle síntomas, ¿sí? Y entonces la persona sin síntomas, pues, va a seguir, digamos, va a poder contagiar a personas, lo vemos aquí en esta ecuación, pero no tiene que ir al hospital. Y después tenemos IN, que son gente que sí desarrolla síntomas, sabe que está enferma, pero esta gente pues no se le diagnostica de manera oficial la enfermedad, que eso y mucho. En general, podemos asumir que para gran parte de los países el número que reportan de enfermos es menor que el número real. Para empezar, porque uno puede ser asintomático, mucha gente nunca desarrolla síntomas y están enfermas, pero no tienen síntomas. Entonces, de nuevo, IN son gente que está enferma y sí tiene síntomas, pero no se le diagnostica. Y IS son gente que desarrolla síntomas y sí se diagnostican, y al diagnosticarse se meten en aislamiento, que el aislamiento puede ser dentro de un hospital o puede ser dentro de su casa, dependiendo de la situación. Y ya que están aislados, hay 2 opciones: o se recuperan, se van a R, o se mueren. Entonces, este es un poco para que veamos la complejidad del problema, que si queremos representar el coronavirus, tenemos que hacerlo de una manera que de cierta manera le haga justicia a lo complicado que es el virus y el proceso biológico y social. Si se fijan aquí, pues tenemos el aislamiento, que eso es meramente, y tenemos el diagnóstico también, que esos son variables que le corresponden al sistema de salud y a los hospitales y no son meramente biológicos. Entonces estamos metiendo aquí algo de sociedad, algo de gobierno también. Y bueno, ahora ya con más ejemplos de investigación, esta figura de aquí me encanta, viene de uno de mis artículos favoritos, escrito por Cecil Vivud y coautores. Y básicamente lo que este artículo explora es súper interesante. Dice, mire, voy a agarrar la población de Estados Unidos y la voy a separar por condado. Entonces termina con cientos de condados, no sé cuántos haya exactamente, pero son cientos de condados o tal vez miles. Y dice, voy a conectar, en cada condado voy a tener un modelo ISIR separado, independiente, pero voy a permitir que haya flujo de personas entre diferentes partes del país. Y cuando tomamos eso y cuando nos damos cuenta de que los patrones de transporte
en un país no son homogéneos, pues sale una dinámica muy, muy interesante. Y aquí vemos la comparación del caso cuando una epidemia, esto es influenza y está corroborado con datos. Cuando una epidemia comienza en California, estas flechas nos dicen cuánto tarda en propagarse a otros estados. Entonces vemos que en materia de 2, 3 semanas, la epidemia ya cruzó el país entero prácticamente, cuando empieza en California. Y esto es porque en California están San Francisco, Los Ángeles, San Diego, y otras ciudades que tienen aeropuertos grandes y que están muy bien conectadas por materias de comercio con el resto del país. Pero cuando la epidemia empieza en Wyoming, que es el estado con menos población de todo Estados Unidos, pues muy poca gente va a Wyoming, y poca gente pues sale de Wyoming porque hay poca población. Entonces vemos que para que una epidemia que empieza en Wyoming ataque al país entero, pues hacen falta de 7 a 9 semanas, ¿no? Y eso es lo que esas líneas verdes nos dicen. Y esto lo muestro porque pues tenemos que pensar en estas cuestiones. Diferentes estados o diferentes regiones de un país, no solo del mundo, tienen diferentes propiedades y la epidemia se puede comportar según esas condiciones locales, pero también estas redes de transporte, ¿no? Entonces, la herramienta matemática que se usa para modelar esto se llaman metapoblaciones acopladas. Y básicamente lo que estamos haciendo es lo que muestra esta gráfica, ¿no? Tenemos varios grupos dentro de los cuales opera un modelo del tipo SIR, o puede ser mucho más complejo como el que les enseñé de coronavirus, pero tiene esa evolución local. Y además tenemos esta red o matriz de conectividad o de interacciones, tiene muchos nombres, pero esta phi-JM, que es una matriz, y esa nos dice cómo se van a relacionar los diferentes subconjuntos de la población, ¿no? Y aquí vemos cómo se mete a las ecuaciones diferenciales. Y si se fijan, tenemos aquí ds sub j dt, ¿sí? La derivada temporal del número de susceptibles en el grupo J, que J puede ser 1, 2, 3, etc. Entonces, nos damos cuenta de que, por ejemplo, para este modelo SIR tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 3 ecuaciones para cada subconjunto de la población. Entonces, si separamos a la población entera en 1000 subconjuntos, como pueden ser los condados aquí de Cecil B. Booth, ¿sí? No sé cuántos condados hay en Estados Unidos, pero si son 1000, ya pues estamos hablando de resolver 3000 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es para tener el SIR dentro de cada uno de los 1000 subconjuntos. Entonces, regresando un poco, imagínense aquí que tenemos 9 grupos, o en este modelo de Julian Arino y compañía, si tenemos 9 grupos y queremos separar la población en 1000 o 2000 subconjuntos, pues échanle ahí álgebra simple para ver cuántas ecuaciones diferenciales vamos a tener que resolver. Y lo que es lo más emocionante de este tipo de modelos, al menos desde mi punto de vista, este es uno de mis artículos favoritos también, es lo siguiente. Y este artículo es de Vittoria Colizza y Alessandro Vespignani, que fueron o han sido grandes pioneros de este acercamiento a la modelación de epidemias. Y lo que enseñan en este gráfico y en este artículo es que cuando tenemos una población que está dividida en subconjuntos SIR y tenemos una matriz de conectividad que permite que la enfermedad salte de un lugar a otro, podemos transformar esa matriz de conectividad y esas transformaciones aquí las cuantifican con el parámetro P. Podemos transformar esas matrices de manera que la epidemia no pueda crecer. Y eso, aquí el color en este gráfico nos dice la fracción de la población que se infectó de esta epidemia, ¿no? Entonces, el R0, que lo había mostrado antes, que es producto del potencial de transmisión
de cuánto dura la gente enferma, el R0 cambia y puede ser muy grande, aquí llega hasta 4, pero dice, si la matriz de conectividad tiene ciertas características, inclusive si el virus es muy contagioso, existen configuraciones que no permiten que el virus se contagie y al final la infección no llega a una proporción significativa de la población. Entonces, esto es una demostración, no es una demostración completamente rigurosa en el sentido matemático. Les pido por favor que no rayen. Pero aquí lo puedo borrar, no pasa nada. Lo que estamos viendo aquí es una demostración de que podemos cambiar las estructuras que nos conectan a los seres humanos unos con otros. Podemos cambiar esas estructuras de manera que detengamos la propagación de un virus o una enfermedad. Y eso es muy importante porque todos hemos escuchado, creo, ya en las noticias, que se cierran aeropuertos, se cierran vuelos, y esta que estoy mostrando aquí es la matriz de conectividad de los aeropuertos del mundo. Es una visualización de Martin Grandjean, ahí está su página de internet si quieren meterse. Pero aquí cada línea es un vuelo que hay entre dos aeropuertos y el tamaño de los círculos, cada círculo representa un aeropuerto y el tamaño de ese círculo representa el número de vuelos o el número de pasajeros que pasan por ahí. Entonces vemos que esa es la matriz de conectividad que nos conecta pues al mundo entero y que puede en ciertos casos permitir que los virus se propaguen a una velocidad increíble y devastadora. Entonces, al cortar al cancelar vuelos, al cerrar aeropuertos, al aislar a países, decimos, pues lo hacemos para propagar para evitar la propagación del virus. Y vemos aquí está el argumento teórico que nos dice, si reestructuramos la manera en que se conecta la población, es posible detener al virus. Y bueno, otra vez, aquí ya vemos un ejemplo en investigación de este problema de los aeropuertos. Y este es un artículo del equipo que hace GLIM. Voy a hablar más de GLIM, pero es de nuevo Vittoria Colizza, otras personas, y Alessandro Vespignani, ¿no? Que les digo son los pioneros de este acercamiento. Y pues este artículo básicamente muestra una de las primeras simulaciones más realistas de cómo las enfermedades se propagan a través de la red de viaje aéreo que hay, ¿no? Entonces vemos aquí diferentes momentos después de 24 días de empezada la epidemia. El color de estos estados representa cuánta gente hay ahí infectada. Entonces vemos que pues a los 24 días no se ha infectado todo el país, ¿no? Nada, está en Alaska, el oeste del país, California, Oregon, Washington, y hay un poco de lo que llaman el Midwest, que es Illinois, Indiana y otros estados. Pero conforme pasa el tiempo, 24 días después, aquí a los 48 días, vemos que ya llegó a todo el país el patógeno y tiene máxima intensidad en el oeste de Estados Unidos, es baja en el centro y es también más o menos alta en el Midwest. Y pues conforme pasa el tiempo, pues ya todo el país está de rojo, ¿no? Todo el país está infectado y con más tiempo, pues se empieza a mejorar la gente, se empieza a curar, baja el número de casos nuevos que hay por día y pues todo se vuelve verde otra vez. Vamos a borrar estos dibujos y voy a ir por un vaso de agua que ya se me secó la boca, pero regreso en 10 segundos. Súper, estoy listos para continuar.
espero que estén disfrutando, espero que estén entendiendo y también emocionado para ver después qué pláticas pueden surgir. Sé que aquí hay mucha gente muy interesada. Bueno, entonces quería enseñarles este video, porque es un video que presenta este modelo Gleam, que cualquier persona lo puede descargar, es fácil de usar, y es el modelo que se usó para hacer las simulaciones que les acabo de mostrar. Entonces aquí tenemos todo el mundo. En naranja vemos lugares donde hay gente enferma y esas líneas que cruzan diferentes países son las rutas de tráfico aéreo que van propagando al virus por todo el mundo. Entonces, me parece que estas son simulaciones de la influenza H1N1 y pues como vemos ya hay ahí esas manchas, ¿no? Hay Ecuador, Perú, Colombia ya se mancharon, Brasil también tiene mucho naranja. Vemos ahí también en África, Benín, Camerún ya se mancharon de naranja. India tiene un problema grande. China ya les llegó también fuerte. Camboya, Indonesia. Entonces, Japón, este es el poder de las matrices de conectividad, es el poder de preguntarnos cómo se comporta el ser humano, cómo nos transportamos y cómo nos conectamos los unos a los otros. Porque si no nos conectamos, si no interactuamos, el virus no se puede propagar, ¿verdad? Si te enfermas, pero te encierras en tu casa y nunca hablas con nadie, pues, y nunca ves a nadie, pues no vas a infectar a nadie. Y aquí una figura, de hecho, que sale también de las simulaciones de la influenza H1N1. Ya me parezco al Bester, si son mexicanos y tienen mi edad van a saber. No sé si fue el Bester, pero bueno, vemos aquí simulaciones o experimentos en los que los científicos aquí variaron ciertos parámetros. Este parámetro alfa dice cuánto se redujo el tráfico aéreo en diferentes países, y los países están representados por diferentes colores. Dice, entonces aquí abajo es cuando se cancelan el 50% de los vuelos, el 60% de los vuelos, el 70%, etcétera, hasta el 90%. Y no estoy completamente seguro, aquí esto es un detalle que no me acuerdo, no estoy seguro si este artículo, si la reducción de vuelos es solo vuelos a México o vuelos en general. Pero vemos que mientras más vuelos se cancelen, pues se gana más tiempo, ¿no? Aquí este eje horizontal, el delay, está en días y nos dice de cierta manera cuánto tiempo se ganó con ese nivel de interrupción a los vuelos. Y creo que sí, solamente se están cancelando vuelos a México o rutas a México en estas simulaciones. Y aquí compara, en vez de comparar cuántos vuelos se cancelan, la comparación que tenemos aquí es cuándo se cancelan los vuelos. Y pues tenemos escenario desde el 14 de marzo, que es 6 semanas antes de la alerta internacional epidemiológica, y tenemos pues 40 días después, el 25 de abril, y pues aquí nos dice cuánto tiempo se ganó en cada país. Entonces, uno ve esta gráfica y dice, pues mira, si se cancela, la diferencia entre cancelar 50% y 90%, nada más te da una semana de ventaja. Entonces no es mucho, ¿verdad? Sí, pues no es mucho. Pero estas estrategias no siempre van a funcionar por sí solas, sino que se necesitan estrategias diferentes, se necesitan tácticas de ataque diferentes, se necesita atacar la propagación desde muchos ángulos. Y aquí ahora les voy a mostrar un ejemplo en el que la estrategia fue muy exitosa
y es el caso del coronavirus. Que bueno, ahora ya todo el mundo se infectó, entonces uno puede preguntar si en realidad es exitosa, pero vale la pena verlo. Esta gráfica que les estoy mostrando aquí, la línea azul, nos muestra el número de casos que se exportan a otros países desde China, ¿sí? Entonces vemos que empezando por ahí a principios de enero, pues va subiendo el número de casos que se exportan. Los puntos son datos reales y esta línea pues es lo que ellos usan en su modelo, que es también una versión un poco más sofisticada del GLIM que les había platicado. Y si van a la página del GLIM lo pueden descargar y pueden hacer sus propias simulaciones. Entonces, se los recomiendo. Pero bueno, tenemos aquí la línea del número de casos que salen de China de coronavirus. Y después lo que hacen estos científicos es, dicen, mira, prácticamente vamos a aislar a Wuhan, que es la ciudad donde empezó todo. ¿Sí? Aquí lo vemos. Y pues la aislamos en casos que recrean lo que hizo el gobierno chino, las medidas de salud pública que tomó, que básicamente aisló a la ciudad. Nadie entra y nadie sale. ¿Sí? Entonces, bueno, lo vamos a ver después. Pero vemos que cuando se pone este travel ban, que la gente ya no puede entrar o salir a Wuhan y dice al 90%, se reduce esa cantidad de viajes, vemos que la cantidad de casos que salen de China, que son estas dos líneas de aquí, reduce muchísimo. En vez de seguir subiendo, que es lo que se hubiera hecho, lo que hubiera pasado si el gobierno chino no hubiera aislado a Wuhan, pues China hubiera exportado muchísimos más casos al resto del mundo de lo que exportó. Y al final lo que estima este artículo es que estas acciones de intervención del gobierno chino disminuyeron en 77% la cantidad de casos que salió de China al resto del mundo. Y aquí tenemos una presentación gráfica muy bonita que me gusta mucho de lo que pasó. Tenemos pues dos imágenes, ¿no? Y esta es la situación antes de que se aislara Wuhan en la izquierda, y en la derecha tenemos la situación después de que se aisló a Wuhan. Y en cada una de estas figuras tenemos dos columnas. En la izquierda, en la columna izquierda, tenemos las diferentes ciudades y regiones de China donde había personas infectadas, y el tamaño, digamos, lo gordo de cada una de estas categorías, pues nos dice cuánta gente está saliendo de ahí hacia otros países. Entonces vemos que antes de que se aislara Wuhan, pues era la mayoría de personas que salían infectadas a contagiar en el resto del mundo venían de esta ciudad, ¿sí? Más o menos 70%. Pero cuando se cortan todas las conexiones que hay en la matriz de conectividad a Wuhan, ¿sí? Todas las entradas de la matriz que corresponden al índice de Wuhan se vuelven cero. Si nos regresamos a ver esta matriz de conectividad, una vez que aislamos a Wuhan de la red de transporte, pues nos quedamos solamente con los casos que hay en este subconjunto del país, ¿no? Y una vez que quitamos a Wuhan, pues son Shanghai, Beijing y Shenzhen las principales ciudades que están exportando casos. Entonces, pues al aislar a Wuhan, se reduce muchísimo el número de personas infectadas que están viajando al resto del mundo, y eso pues nos da tiempo al resto del mundo para ver lo que está sucediendo, para prepararnos, para mejorar las condiciones en hospitales, y etcétera, etcétera. Y solo para ver, esto fue a finales de enero. Entonces ya tiene 2 meses que se puso estas medidas y que pues sirvieron, y pues aquí estamos ahora, finales de marzo. Pero bueno, antes de continuar a lo que sigue, quiero que miren y que piensen un poquito. Fíjense cómo estas diferentes ciudades de China
están aportando diferentes números de personas. Y el número de personas que aporta cada ciudad es el resultado de dos cosas, en realidad de más, pero dos principales factores. Una, qué tan grande es la ciudad y cuánta gente hay enferma ahí, y cuánta gente hay enferma en Beijing, en Shenzhen, en Shanghai, en Qingdao. Y la otra es qué tanto la gente de esa ciudad tiende a viajar internacionalmente. ¿Sí? La gente viaja internacionalmente menos de una ciudad. Para ponerles el ejemplo de Latinoamérica, la gente de, ¿qué será? Maracaibo viaja internacionalmente menos que la gente de la Ciudad de México o de Sao Paulo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, la cantidad de enfermos en estas ciudades va a variar. Entonces, cuando vemos que diferentes ciudades pues están conectadas de diferentes maneras, pero también tienen diferentes cantidades de enfermos, surge la pregunta, ¿cuánta resolución necesitamos para representar la epidemia? Si no podemos representar al país entero porque es muy heterogéneo con un solo modelo SIR, ¿cuántos modelos SIR necesitamos? ¿Necesitamos uno para cada estado, uno para cada condado, para cada ciudad o uno para cada persona? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta muy, muy profunda si se ponen a pensar y muy importante porque la respuesta a esa pregunta nos va a decir cuándo creerle o cuándo no a un modelo. Y aquí tengo este ejemplo de un artículo de Ben Dalziel en el que usa datos de consultas en el médico de gente que tenía síntomas de gripe y pues se da cuenta de que las diferentes ciudades de Estados Unidos, las epidemias estacionales de gripe o de influenza estacional tienen diferentes intensidades y esto es lo que nos comunican los colores de estos puntos. El tamaño de los puntos es el tamaño de cada ciudad. Y también aquí tenemos este ejemplo de Atlanta y de Miami que nos pone la fracción de la proporción de la población que está enferma en diferentes épocas del año. ¿Sí? Esto es por semana. Y vemos que pues Atlanta y Miami, la curva tiene formas diferentes, bastante diferentes, ¿no? Atlanta es como un pico y Miami es una pirámide mucho más gorda. Entonces, este artículo, pues, digamos, expone esto, ¿no? De las grandes diferencias regionales que hay en la evolución de una epidemia e intenta descifrar por qué es que pasa. Entonces, tenemos esa pregunta de la resolución y nos vamos a ir aquí por unos minutos, nos vamos a ir al extremo de más alta resolución. Nos vamos a ver qué pasa al nivel de los individuos. Y esta gráfica de aquí viene de un artículo de Jan van de Castile. Y básicamente lo que hacen ellos es toman datos de un estudio muy grande que hubo en Holanda en el que le pedían a las personas tomar registro de todas las personas con las que interactuaban. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo mi día y soy parte de este experimento, cada persona con la que hablo durante mi día, voy a registrarla en un diario, voy a poner quiénes son, cuál es su relación a mí, qué edad tienen y cuál es su sexo, ¿no? Entonces, lo que hacen aquí es porque, si se acuerdan en el modelo SIR, el número de interacciones lo cuantificamos como S por I. Y lo que eso nos dice es que todos los susceptibles están interactuando con todos los enfermos, lo cual no es cierto en la realidad. Entonces, para eso vale la pena bajarnos al nivel del individuo y ver en realidad cuáles son los patrones de interacción entre las personas. Y aquí pongo dos cajitas para explicar lo que estamos viendo aquí. Entonces, esta caja de la línea sólida, estamos viendo las respuestas que dieron en el experimento personas, mujeres, entre 10 y 15 años más o menos. Y el color de esta matriz es mientras más rojo significa más interacciones. Entonces, vemos aquí este máximo, vemos esta línea. ¿Sí? Si se fijan que en todos estos casos tenemos una diagonal. Y eso lo que nos dice es
que la gente tiende a interactuar con personas de su misma edad, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí a la gente, mujeres, ¿con quién interactúan las mujeres de 10 a 15 años? Y vemos el caso de sus interacciones con hombres. Vemos que la mayoría son con hombres de su misma edad, pero también vemos aquí un área en la que hay interacciones con gente entre 35 y 55 años y luego algunos de 70 y tantos años. Y no sé qué tan ágiles andan de su intuición, pero esto es básicamente, la gente de la misma edad son la gente con la que interactúan, por ejemplo, en la escuela o en la universidad. Y esta gente de mayor edad son principalmente los padres de estas mujeres con quienes están interactuando. Entonces, pues pueden ser padres desde 35 hasta 55 años o más, y luego hay algunas interacciones con los abuelos, ¿no? Eh, sí. Y después podemos ver el otro caso para mujeres entre 35 y 40 años. Vemos que interactúan con niños muy pequeños, varones, ¿sí? De 0 a 10 años, y esa es su interacción con sus hijos. ¿Sí? Y vemos que no, esta área de alta interacción con varones de 0 a 10 años, pues ya no es muy fuerte para mujeres más, digamos, de mayor edad, porque pues las mujeres normalmente tienen sus hijos dentro de un periodo dado de su vida, ¿no? Que hay excepciones, pero recordemos que aquí estamos viendo una muestra de la población que no es perfectamente representativa y tampoco es completamente exhaustiva. Y pues después para las mujeres de 35 a 40 años, por favor, otra vez de no rayar. Vamos a... SIR, preguntan. Bueno, ok. Los modelos SIR, acuérdense, son estos modelos que hablé al principio. Aquí están. Y si se fijan aquí, tenemos en azul a la gente en S y en rosa a la gente en I. ¿Sí? Y las interacciones entre esas personas son estas líneas. Y estas líneas, el número de líneas que salen de este diagrama nos lo da S por I, la multiplicación. Pero el problema de este modelo es que asume que todos están interactuando con todos, ¿verdad? Y podemos ver aquí en el gráfico que pues todos están interactuando con todos. Ok, vamos a borrar eso. Y qué creativo soy para hacer preguntas con el dibujo. Pero bueno, ¿qué es de la interacción entre las personas? Y el punto, lo que quiero comunicar es que es complicado. No interactuamos todos con todos. La gente tiende a interactuar con gente que es similar a ellos, de edad similar, de cultura similar, de nivel económico, socioeconómico similar. Entonces los modelos SIR pues no capturan nada de eso, y cuando tenemos virus que afectan de manera diferente a personas de diferente edad, pues eso es muy importante, ¿no? Y aquí otro ejemplo rápido, porque si no se nos acaba el tiempo. Este es un experimento súper padre que les quería compartir. Básicamente lo que hicieron estos científicos, que tenemos aquí está la cita, agarraron a todos los estudiantes de una escuela primaria y les pusieron sensores en el pecho que rastreaban su movimiento por la escuela, y que además identificaban cuando estos chicos y chicas estaban cara a cara el uno al otro. Entonces, pues están tomando mediciones de cierta manera perfectas, ¿no? Sin ningún... ya no dependen de que los chicos escriban en su diario con quién interactuaron, sino que tienen la medición directa de con quién interactuaron, a qué hora y en dónde estaban. Entonces pueden hacer estas reconstrucciones. A la izquierda vemos este mapa que es a diferentes horas del día para dónde se mueven los chamacos, ¿no? Están aquí en su salón. Cada color indica el grupo escolar. Entonces cada uno empieza en su propio salón de clases, pero después vemos que pues se van a la cafetería o
afuera a jugar, pues sí, se van mezclando, ¿no? Y el patrón de mezcla lo vemos aquí a la derecha, ¿sí? Que esta es la red que sale de la matriz de interacción que observaron en este experimento. Y bueno, entonces, esas son observaciones en el nivel individual. Y ahora vamos a ver que a mí esto me sorprendió muchísimo cuando me enteré pues ya hace años, pero hay modelos epidemiológicos que toman a una población y que a cada individuo en esa población lo generan o lo simulan de manera individual dentro de una simulación gigantesca, ¿no? Entonces se crean como estos mundos virtuales donde todas las personas tienen una identidad y tienen una rutina y es una locura. Entonces aquí esta imagen, no sé si algunos de ustedes hayan jugado estos simuladores donde uno construye ciudades, aquí esta imagen es de Cities Skylines, pero también hay otras como el Sims y eso. Y si se fijan en esos videojuegos, tenemos una ciudad y nos podemos acercar a cualquier individuo que está caminando por ahí, le hacemos clic y nos dice dónde viven, a dónde van, etcétera. Entonces estos modelos epidemiológicos son básicamente lo mismo, pero mejor, ¿no? Y de donde toman su información es que ha habido varios experimentos y varios estudios, como el que represento aquí de Marta González en la derecha, en el que toman los datos de GPS de los teléfonos de cientos o miles de personas y pues rastrean sus desplazamientos durante el día, ¿no? Entonces aquí vemos en este mapa de arriba los desplazamientos de varias personas diferentes. Cada línea es una persona diferente. Y aquí le hacemos zoom, nos acercamos a ver a un individuo y vemos estas líneas, ¿no? Que van de un lugar para el otro y eso es básicamente la persona yendo desde su casa al trabajo. Y pues eso lo repite cada día. Y bueno, entonces existen esos modelos donde representamos a cada persona de manera individual. Y aquí esta imagen es un estudio muy interesante en el que tomaron el modelo de Gleam que les mostré anteriormente, que se enfoca en representar la movilidad de las personas, y lo comparan con un modelo basado en agentes, de estos modelos que recrean a cada individuo en la población y simulan su comportamiento. Entonces, aquí el Gleam, vemos son las curvas negras y en rojo son las curvas de este modelo mucho más sofisticado, ¿no? Que es básicamente el nivel más realista al que podemos llegar, el modelo basado en agentes. Y vemos que las soluciones de los modelos, a pesar de que Gleam es bastante sofisticado y es un gran modelo, vemos que las soluciones cambian, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la evolución de una epidemia en Roma, la vemos en Nápoles, la vemos en Cagliari, y vemos que prácticamente en ninguna ciudad le atinó o reprodujo correctamente la evolución de la epidemia, el modelo más simple, ¿no? Que es Gleam. Y que digo simple, pero en realidad es un modelo bastante robusto. Pero esto lo muestro pues para mostrar que mientras más cerca miramos, mientras más atención le ponemos a los detalles, pues surgen cosas diferentes. Y por eso es importante saber cómo juzgar un modelo, qué información tomó, cómo definió las cosas para saber cómo interpretar sus resultados. Y aquí hay de otro artículo que hacen simulaciones en la ciudad de Buffalo y este es toda la información que entra al modelo, ¿no? Entonces en esta tabla de aquí vemos toda la información que tienen sobre cada individuo. Entonces no estoy seguro cuánta gente hay en Italia, pero deben ser entre 40 y 60 millones de personas. Entonces, en ese modelo, para cada una de las 40 o 60 millones de personas tenían este tipo de información, tenían su edad, su sexo, si son el jefe de familia o no, o del lugar donde viven. Y vive con familiares o vive con amigos,
vemos si tiene un empleo, si es estudiante, etcétera. Vemos dónde trabaja, a dónde sale, si se mueve por carro, si camina, usa el metro, etcétera. Y también tenemos sus pasatiempos, y eso nos interesa porque tenemos que simular la movilidad de esas personas. Entonces vemos, también tenemos identificadores para las casas. Cada casa que hay en el país o en la ciudad se representa así. Tenemos hasta qué idioma se habla en esa casa. Tenemos los sitios de trabajo y sitios de entretenimiento, etc. Entonces son modelos monstruosos y vemos aquí el resultado, ¿no? Aquí los colores muestran la propagación de la enfermedad, que esto es influenza en la ciudad de Buffalo, y mientras más oscuro sea el color, significa que hay más gente enferma ahí. Entonces vemos que pues hay más gente enferma en esta área que es más o menos el centro de la ciudad, y hay menos gente enferma de ahí hacia afuera. Y bueno, quería enseñar también este ejemplo, que es de simulaciones en la India, en la ciudad de Delhi. Lo que hacen aquí es comparan, usan el mismo modelo basado en agentes, pero hacen una comparación. Dicen, ¿qué pasa cuando, aquí a la izquierda en rojo, qué pasa cuando representamos a la ciudad sin tomar en cuenta las características especiales que tiene la gente que vive en las zonas más pobres? Y eso es importante porque si las personas que viven en las ciudades más pobres, pues si tienen casas, son casas extremadamente chicas, entonces no tienen un sillón, una sala donde pasar el tiempo, y van a estar más tiempo afuera. Y al estar más tiempo afuera, tienen más oportunidad de interactuar con otras personas y pueden, si se enferman, ellos pueden transmitir la infección de una manera más eficiente o con mayor frecuencia que una persona que tiene una casa muy cómoda y que pasa tiempo en su casa, que está más aislado, ¿no? Además, estas zonas en la India que les llaman slums, pues son extremadamente densos, entonces están densamente poblados. Entonces, es una pregunta muy interesante, y lo que ven es que cuando se empieza a representar esta desigualdad en estilo de vida, pues la comparación, aquí tenemos la gráfica de la izquierda con la gráfica de la derecha, y vemos que cuando se empiezan a representar estas desigualdades en estilo de vida, se enferma muchísima más gente, ¿no? Vemos aquí, esta es la simulación, y vemos además estas dos líneas, pues aquí, bueno, la línea negra de esta que estoy señalando aquí, la que llega más alto, esa es cuánta gente se enferma dentro de estas zonas pobres, y esta otra línea punteada es cuánto se enferma la gente en el resto de la ciudad de Delhi. Entonces vemos que, pues sí, que hay una desigualdad. No solo son capaces estas personas de transmitir el virus a más personas, pero también se enferman más seguido porque están metidos en esos lugares todo el día. Y estos son aspectos importantísimos que hay que tomar en cuenta en la planeación de estrategias de salud pública, porque no se puede, si no sabemos quiénes son las personas más vulnerables, que no necesariamente solamente la edad lo que les hace vulnerables, sino también estas cuestiones sociales. Si no sabemos eso, si no tenemos modelos que nos ayuden a ver esos detalles, pues no, digo, le va a faltar detalle a nuestras simulaciones y a las recomendaciones que puedan salir de un modelo para un gobierno. Y ahora, algo que me imagino a todos les interesa, si están viendo esto, es qué dicen estos modelos basados en agentes sobre la situación actual de coronavirus. Entonces les recuerdo, estos son modelos que representan a cada individuo de la población. Y es un reporte que salió del Imperial College, del equipo de Neil Ferguson, y ellos hicieron simulaciones para los países de Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, en Estados Unidos hay 360, 370 millones de personas. Entonces, en estos modelos que corren aquí, pues tienen que seguir a 360 millones de personas en este mundo virtual, mientras se desplazan por
tiendas virtuales, casas virtuales, entonces son unos monstruos de simulación. Y vemos aquí la predicción que hacen cuando no se hace ninguna intervención. Y dicen, estos son muertes diarias, y dice, si no hacemos nada al respecto de esta epidemia, en Estados Unidos se van a morir 2.2 millones de personas y en el Reino Unido 550,000. Y aquí ya nos desviaron la atención a este gráfico, que es qué pasa cuando hacemos intervenciones. ¿Sí? Aquí está de negro para comparar el caso de qué pasa cuando no hacemos nada, y este es Reino Unido. Y vemos que conforme vamos metiendo más pues restricciones a la interacción de las personas, más medidas de distanciamiento social, pues vamos disminuyendo el tamaño de la epidemia. Y aquí esta zona azul es la duración de las medidas, ¿no? Entonces tenemos aislamiento de casos, y eso significa una vez que sabemos que alguien está enfermo, pues lo aislamos, ¿no? En un hospital o en cualquier otro lugar, pero hacemos que ya no interactúe con otras personas. Luego aquí en amarillo vemos qué pasa si hacemos eso de aislar a los enfermos, pero además buscamos a la gente con las que interactúan más y les decimos que se queden en sus casas, y pues vemos cómo mientras hacemos más estrictas estas mediciones, pues el tamaño de la epidemia reduce. Y aquí el eje vertical es el número de camas que se necesitan de cuidados intensivos por cada 100,000 personas en la población. Y esta línea roja es la capacidad que tiene el Reino Unido. Entonces vemos que independientemente, aunque usemos las medidas más estrictas, va a llegar un punto en el que pues, los hospitales van a estar sobrepasados y vamos a ver muchas muertes. Entonces eso es inevitable. Para allá van las cosas, es trágico, pero lo que queda ahora es pues tener la mejor información posible y actuar de la mejor manera que podamos. Y también fíjese en las fechas, ¿no? Estamos aquí nosotros, estamos por aquí, esto es hoy. Entonces, para mostrar que al menos en Reino Unido lo peor está por venir. Y nos quedan muchos meses de este asunto. Y otra recomendación interesante que quería compartir aquí es que experimentan con estas intervenciones, digamos, on and off, ¿no? Que se hacen periódicamente. Aquí, cuando sube la línea azul, es cuando está activa la intervención. Entonces se dan ciertos periodos de descanso en los que la economía o la vida normal puede un poco recuperarse. Y por último, quería enseñarles un poco de lo que yo hago y de lo que he estado haciendo en los últimos años y bueno, últimos 4 años. Y este es un trabajo que voy a intentar hacerlo lo más breve posible para ya terminar, porque ya hemos estado aquí 1 hora 20 minutos. Entonces, otra vez tengo que limpiar los dibujos. Por favor, dejen de dibujar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, esta es una colaboración que hice con Néstor García Chan y Humberto Gutiérrez Pulido en la Universidad de Guadalajara, y con Gerardo Chowell, que trabaja en Georgia State y National Institutes of Health, aquí en Estados Unidos. Entonces, un poquito de motivación primero es este aspecto de desigualdad que hemos visto, que las epidemias no son iguales en todas las ciudades, ¿sí? Entonces, diferentes ciudades sufren más, otras sufren menos. Digamos, el comportamiento de las curvas de número de enfermos son muy diferentes para diferentes ciudades y regiones. Bueno, ok. Y parte de lo que vemos aquí, en este gráfico a la derecha, es que tenemos en el eje vertical la probabilidad de que haya una epidemia. Bueno, la probabilidad de que haya una epidemia
Bueno, vale, ya estuvo bueno, ¿no? Ya, por favor, que estos dibujos no nos dejan comunicar lo que necesitamos. Gracias. Bueno, tenemos dos ejes aquí en estos gráficos. En el eje horizontal tenemos la heterogeneidad de los patrones de movilidad, que es una definición un poco complicada que sale de la física estadística, y tenemos el número de personas infectadas y la probabilidad de que surja una epidemia grande en diferentes ciudades. Aquí se simulan 48 ciudades canadienses y se simulan con modelos basados en agentes, entonces cada individuo se simula en estos programas. Entonces vemos que conforme cambia este patrón de la heterogeneidad de la movilidad de las personas, sube la probabilidad de que haya epidemias grandes y el número de personas infectadas sube, ¿no? Entonces esto nos da evidencia de que tal vez la manera en que nos movemos en las ciudades afecte a nuestra salud y pueda ayudar a que las epidemias se transmitan de manera fácil. Y ya había mostrado esta información, pero es también un trabajo de Ben Dalzell, que también hizo otro experimento. Y aquí usa datos de Estados Unidos y básicamente lo que encuentra es que, en efecto, diferentes ciudades tienen diferentes tipos de epidemia y que aquí, bueno, esto es un poco complicado, es un argumento sutil, pero dice, mira, el potencial de transmisión de la epidemia incrementa conforme la ciudad se hace más grande y tiene más pobladores, ¿no? Entonces aquí vemos de 0 a 3 millones de personas, cómo cambia ese potencial de transmisión para la influenza. Y dice, esto puede ser una relación entre el potencial de transmisión y el tamaño de la población, pero también esta heterogeneidad de los patrones de movilidad diarios de las personas está correlacionado con el tamaño de la población, entonces no podemos saber cuál de los dos es. Y esto es lo que muestra aquí, estas correlaciones. Pero lo que sí se muestra es que diferentes ciudades tienen diferentes tipos de epidemia. Y entonces nosotros lo que hicimos es desarrollamos este modelo para ver si es cierto, si los patrones de movilidad de una ciudad pueden determinar el tamaño de las epidemias que se dan allí. Bueno, entonces tenemos este modelo, describimos la ciudad de Guadalajara en México y ahora lo que hacemos es tomamos los grupos S y R, donde la gente está sana, infectada y recuperada, y en vez de hacer los grupos aislados, decimos que S, I y R son funciones continuas del espacio, ¿sí? Y cuando integramos esas funciones sobre el espacio, y el espacio, este espacio omega siendo el tamaño de la ciudad, obtenemos N, que es el tamaño de la población, que aquí son 4 millones de personas. Entonces, lo que hacemos es, decimos, ok, tenemos la densidad de población, tenemos a la gente distribuida por la ciudad, y ahora lo que falta es ver hacia dónde se van a trasladar en sus vidas diarias. Entonces, lo que hacemos es, tomamos esta base de datos que muestro aquí, que toma todos los negocios de la ciudad, toda la gente que tiene empleados, los clasificamos por tipo de negocio, y por cantidad de empleados y por su localización, y los metemos a nuestro modelo y decimos, ok, la gente en su rutina diaria va a ir desde sus casas a los lugares donde hay empleo, ya sea que van a trabajar y también van a las escuelas, pero ya sea que van a trabajar o a pasar el rato, porque si uno va a un restaurante o un bar a pasar el rato, pues ahí para que uno pueda hacer eso, tiene que haber empleados que pasan ahí el día. Entonces, pues vemos esto, que tenemos esta manera de cuantificar la heterogeneidad de los patrones de movilidad. Y esto pues no voy a dar detalles, pero si quieren ver, pueden ver. Si quieren más detalles, pueden ver nuestro artículo. Pero básicamente lo que esto nos dice es que el diseño de la ciudad, que es con la mayor parte de los trabajos
enfocados en ciertas áreas relativamente compactas de la ciudad, el que todos los trabajos estén aglomerados juntos, pues nos causa que haya ciertas aglomeraciones de las personas que visitan, ¿no? Entonces todos se juntan en el mismo lugar. Y aquí vemos que hay partes de la ciudad, que estos que estoy resaltando aquí, que reciben hasta pues por ahí de 50 a 60 mil personas por kilómetro cuadrado. Y en específico, el que más recibe personas, y si ustedes conocen de Guadalajara, el lugar más denso es el Mercado San Juan de Dios. Entonces lo que hacemos después es decimos, ok, ya sabemos dónde vive la gente por la información del censo y sabemos a dónde se traslada porque sabemos dónde están los empleos. Entonces, en nuestro mecanismo de contagio, en vez de tener el SIR normal donde todos interactúan con todos, el mecanismo de contagio es, preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas estén juntas en el mismo lugar a la misma hora y que se dé un contagio? Entonces, de manera matemática, lo que hacemos es separamos la ciudad en tres. Tenemos la ciudad de los susceptibles, que son las personas sanas, la ciudad de los enfermos y la ciudad de las interacciones, donde la gente se mueve, hace su vida diaria y pues interactúa cuando están en el mismo lugar al mismo tiempo. Y las ecuaciones diferenciales que se resuelven son estas. Nosotros separamos a la población en adultos y niños, si se fijaron aquí, separamos a la población en adultos y niños. Entonces, para adultos y niños tenemos tres ecuaciones, pero también separamos la ciudad en 1580 áreas. Entonces, el número de ecuaciones diferenciales que estamos resolviendo es 1580 por 2, que son nuestros grupos de edad, y por 3, que es S y R. Entonces terminamos resolviendo por ahí de 6,000 ecuaciones diferenciales de manera simultánea para simular esta epidemia. Y aquí está nuestra comparación a los datos de la influenza AH1N1 del 2009, y nosotros solamente simulamos este periodo que está aquí en rojo, porque después de ese periodo se metieron diferentes medidas de intervención, como que se cerraron las escuelas, la gente dejó de ir a trabajar, y como ninguno de esos elementos está dentro de nuestro modelo, pues no lo representamos, ¿no? Y aquí vemos que nuestro modelo, que es, digamos, lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho nada, pues predice que las cosas hubieran estado peor. Y a la izquierda tenemos esto, que es el número R0. Si se acuerdan, R0 es la cantidad de personas a la que cada paciente va a contagiar. Y encontramos que ese número cambia según dónde vive una persona en la ciudad. Entonces, una persona que vive en los suburbios va a infectar a una persona nada más, pero un adulto que vive en el centro de la ciudad va a infectar a 1.6, 1.7. Y lo mismo, también hay diferencia según dónde vive la gente y también según su edad. Y este es un video de nuestras simulaciones. Y lo que sale muy interesante, si se fijan, es que la epidemia crece como olas de infección que salen del centro de la ciudad. Ahora lo van a ver. Entonces, aquí está el centro de la ciudad y vemos, en color estamos viendo el porcentaje de las personas que están enfermas en cada barrio. Y entonces vemos que la enfermedad sale, muchas gracias, la enfermedad sale como ondas que se originan en el centro de la ciudad y que se desplazan de manera radial hacia el resto de la ciudad. Entonces eso es una parte de nuestros resultados, ¿no? Y esto pues nos introduce desigualdades al nivel colonia, ¿no? De que personas en diferentes colonias se enferman más que personas en otras. Y lo que hicimos después es dijimos, ok, vamos a borrar esto, porque si lo dejo van a pensar que soy demasiado egotista. Bueno, no importa. Pero bueno, la pregunta que nos planteamos después es, dijimos, ok, ya vimos que la aglomeración de los centros de trabajo tiene un gran impacto en el tamaño de las epidemias y en su evolución, pero ahora vamos a ver si eso es cierto para todas las ciudades.
Entonces lo que hicimos es agarramos nuestros datos de Guadalajara y cambiamos la distribución de negocios, la distribución espacial de negocios, de escuelas y de casas, de manera que pues saliera una ciudad nueva que tenía un diseño diferente, una geografía diferente, pero que tenía la misma población, el mismo número de negocios y el mismo número de escuelas, ¿sí? Entonces estamos cambiando el N del modelo SIR, no estamos cambiando el tamaño de la población, y todas las ciudades que vamos a meter a estas simulaciones son ciudades que desde una perspectiva de baja resolución espacial parecerían ser idénticas. Entonces, como son ciudades idénticas con el mismo número de personas, predeciríamos que la gente se va a enfermar con la misma frecuencia. Pero lo que encontramos es que no. Y tenemos aquí, si se acuerdan, bueno, este G Destinations es nuestro índice Gini, que nos cuantifica la heterogeneidad de los patrones de movilidad. Vemos que conforme cambiamos esa heterogeneidad de los patrones de movilidad, el número R0 de la población sube, y al cambiar ese número R0, lo que hace es que podemos producir epidemias de tamaños diferentes. Entonces aquí el attack rate es la proporción de la población que está enferma al final de la epidemia. Entonces vemos que para estas 20,000 y tantas simulaciones, el attack rate varía entre 0, que es cuando nadie se enferma, se enferman 10, 20 personas, y cuando se enferma la población entera, que son 4 millones. Y lo que nos dice esto es que en realidad sí es cierto, como predijeron Vittorio Colizza y Alessandro Vespignani, que al cambiar estas matrices de conectividad con los que nos interactuamos los unos con los otros, al transformar esos patrones de conectividad, podemos cambiar la evolución de una epidemia. Aquí lo que estamos demostrando es, tienes una ciudad de 4 millones de personas, pero según cómo se mueve la gente en la sociedad y cómo está diseñada la ciudad, puede que la epidemia sea pequeña o puede que sea gigante. Y este es una pregunta, digamos, un aspecto que creo que nos indica el nivel de complejidad de estos procesos, ¿no? Porque a final de cuentas, en la epidemiología matemática estamos buscando representar el comportamiento de humanos y su interacción con la microbiología. Entonces, es extremadamente compleja y siempre hay nuevos hallazgos que quedan por ser descubiertos. Entonces ya, para final, tengo este esquema que básicamente resume el mecanismo que estamos proponiendo nosotros, mediante el cual el diseño de una ciudad afecta el desarrollo de una epidemia, ¿no? Y tenemos aquí en cada columna dos situaciones diferentes. A la izquierda tenemos qué pasa cuando hay un solo centro de actividades donde la gente va a trabajar y a pasar el día, que está en el centro de la ciudad, y todos se mueven ahí, y lo comparamos cuando tenemos las actividades diarias pues repartidas de manera un poco más homogénea por toda la ciudad. Y vemos que cuando aglomeramos las actividades, básicamente estamos incrementando el potencial de contagio, o estamos dándole al virus muchísimas más rutas potenciales por las cuales moverse. Pero cuando diseñamos nuestras ciudades de una manera más homogénea, o que esto puede ser, por ejemplo, si para ir al trabajo, en lugar de que uno tenga que ir al centro de la ciudad, como es el caso en Guadalajara, pues haya fuentes de trabajo más cercanas a las casas de las personas, pues no terminan todos yendo al mismo lugar, y la enfermedad tiene muchas menos rutas por las cuales puede invadir a la población. Y pues esta es la última diapositiva. Si les interesa el trabajo que les acabo de presentar, pueden ir a consultar los detalles aquí en bioRxiv y en ResearchGate. Está el artículo completo, y les recuerdo, esto está en segunda ronda de revisión en PLOS Computational Biology. Y pues por último, gracias a todos por venir, gracias a mis coautores Néstor García Chan, Humberto Gutiérrez Pulido y Gerardo Chowell. Y si tienen dudas o comentarios, aquí está mi correo, nogutier,
usd.edu, y mi Twitter, si quieren estar en contacto, es ngbrizuela. Me quedaría a responder preguntas, pero la verdad es que estoy cansado y quiero ir a tomarme una botella de vino. Así que los dejo. Espero que les haya gustado y pueden escribirme correos o lo que quieran. Pero de nuevo, muchas gracias y hasta pronto.